Hola, gracias por estar aquí. Continuamos con mi historia como canalizadora, segunda parte. Vamos a contar cómo inicié canalizando. La primera persona que empecé a canalizar se encontraba en un momento de prueba, en un momento de dificultad, de necesidades. Yo le hice una oración muy fuerte, muy poderosa y le tomé su mano y empecé a ver, a sentir mucha energía en mis dedos y empecé a ver cosas de esa persona, ver sus sentimientos, ver algunos pensamientos, ver algunas cosas del pasado, algunas cosas que iban a venir para él. Yo sentí mucho miedo porque yo le hablaba como, ¿es verdad? Me decía sí y yo, pero yo, ¿por qué estoy viendo esto? Yo no entendía lo que estaba pasando en ese momento. En ese momento yo estaba desarrollando ese don de clarividencia, pero yo no entendía las circunstancias, no las podía comprender. No hay una capacitación, esto no es común. Entonces, mm, hice otro intento con otra persona, me pasó exactamente igual. Pude ver un sitio específico donde esa persona había ido, había presentado una conversación y fue como estar ahí, como si yo hubiera sido una cámara donde me hubieran llevado y hubiera visto ese momento. Le di especificaciones muy claras, como tú estabas en un parque sentada, llegó tal persona, le dijiste esto, cosas muy puntuales que yo empecé a decir, no entiendo qué está pasando, por qué estoy teniendo este tipo de cosas. Luego a otra y luego a otra y así sucesivamente canalicé. Pues en ese momento ni siquiera sabía que eso era canalización, simplemente empecé a tener esas visiones y esa habilidad para poder ver cosas del pasado, del presente y del futuro. Cosas que a mí personalmente pues me alegraban, pero a la vez también me generaban cierto susto, cierto miedo, porque pues no es común, ¿no? Uno siempre creería que sería maravilloso ver los pensamientos de las personas, sobre todo de las cercanas, pero a veces uno se encuentra cosas que no son tan chéveres, la verdad. Y bueno, luego empezaron las manifestaciones con los ángeles, empezaron a dejar plumas, empecé a tener pues actividades paranormales, como les contaba en el video anterior. En una ocasión estaba lavando la loza, me encontraba con mi sobrina y vi destellos de colores dorados. Aparentemente pues era un ángel. En ese momento pues me emocioné porque yo venía días anteriores pidiendo en oración que quería tener la manifestación de los ángeles, que yo les daba permiso y bueno, empecé a hacer invocaciones para poder tener un acercamiento. Y pues efectivamente eso fue lo que pasó. Empecé a encontrar plumas, empecé a despertarme a las 3:33, a la 1:11, lo que pues también leí en el libro donde habla de la numerología de los ángeles y las actividades paranormales. Adicional a eso, empecé a escribir, a tener escritura automática, donde empecé a escribir proyecto. Un proyecto donde era para adultos, para jóvenes, para niños y mujeres embarazadas. Era un proyecto para hacer canalizaciones, para hacer conexión con el amor, con la paz, con la luz. Estas entidades se me presentaron como seres de luz. Me decían que eran ángeles de Dios, que yo tenía una misión muy importante, que yo estaba respaldada y protegida, que este proyecto iba a traer mucha evolución, mucha paz, mucho amor para la humanidad, que yo iba a tener mucho dinero,
que yo iba a tener una familia muy próspera, muy bendecida, que yo iba a cumplir mi misión de vida, que también iba a realizar viajes, que iba a tener reconocimientos y lo más importante, que yo iba a escribir un libro para adultos y otro libro para niños. Hago un paréntesis, yo hago unos dibujos de niños muy, muy bonitos, entonces como que me iban a dar esa inspiración para que pudiera hacerlo tanto para los adultos como para los niños. Me empezaron a dictar una cantidad de cosas para tener conexión con ellos y la manera como íbamos a trabajar con los seres de luz. Empezamos a trabajar con los 7 rayos, los 7 arcángeles conocidos, mmm, que ellos me iban a ayudar, que me iban a dar los recursos, que me iban a dar las personas, que me iban a posicionar para poder cumplir con ese proyecto. Pero también me decían que yo iba a presentar, a tener que pasar muchas pruebas de fe para conseguirlo, que tenía que pasar pruebas, obstáculos, pero que no tenía que tener miedo porque todo era de Dios y todo era para servir a la humanidad. También me hicieron la propuesta de que tenía que renunciar a mi trabajo porque no iba a poder mantener las dos actividades al mismo tiempo. Pues yo me senté, analicé, mm, tomé la decisión de renunciar al siguiente día a mi trabajo. Cuando llegué al colegio, trabajaba en un colegio, era secretaria y pues mi compañera también había notado que yo ya venía como 2 o 3 días antes con comportamientos extraños, desconcertada, no tenía como la capacidad de poder realizar las actividades como normalmente las hacía. Ese día pues le dije, mira, me está pasando algo muy curioso, me está pasando esto, y hoy vengo a renunciar. Entonces, pues para ella fue obviamente una sorpresa que yo tomara esa decisión porque había insistido mucho por ese puesto, por ese ascenso que llevaba aproximadamente 8 meses, que venía esperando hacía mucho tiempo. Entonces empecé a canalizarla y toda persona que entraba a la oficina la canalizaba o le daba algún mensaje. Empecé a decirles cosas del pasado, cosas del futuro, pensamientos y a darle mensajes al uno y a darle mensajes al otro. Y bueno, también escribí en mi carta de renuncia que me iba porque iba a trabajar con los ángeles y iba a empezar un nuevo camino con toda esta situación. Debido a eso, pues me internan en la clínica también, pues por haber tomado esa decisión tan apresurada. Esa fue una de las razones por qué mi familia también tomó esa decisión de internarme. Y bueno, ahí empecé el tema de la clínica mental que les comentaba en el anterior video. Al tercer día llegaron, pues, bienestar familiar, me quitaron la custodia de mi hija porque supuestamente yo iba a durar mucho tiempo ahí, lo cual fue falso porque afortunadamente con mucha oración, con mucho acercamiento, con mucha guerra espiritual, pude controlarme, pude, ya poco a poco fue como aceptando más este tema de canalizar y cuando decidieron quitarme la custodia de mi hija, pues me sentí muy mal, sentí que el mundo se me había venido abajo, ahora sí ese era como el remate de todas mis situaciones. Nadie entendía lo que yo estaba pasando en ese momento. Nadie se imaginaba todo lo que yo estaba viendo, todo lo que yo estaba presentando como guerra espiritual. También al séptimo día, cuando ya me dieron de alta en la clínica, mi ex esposo, que bueno, en ese momento era mi esposo,
decidió dejarme, decidió terminar la relación, decidió que no quería que yo estuviera cerca de mi hija, ni que yo fuera a la casa. Entonces me llevó donde mi hermana para que yo viviera pues allá mientras miraba para poder ir por mis cosas. En ese momento yo entro en pánico, en ese momento yo entro en shock porque siento mi mundo al revés. Trabajando con los seres de luz me ha ocasionado renunciar a mi trabajo, problemas familiares, problemas de salud, porque mentalmente no me encontraba bien, no podía estar en la calle, no podía escuchar el ruido, mis sentidos se pusieron muy agudos, tenía problemas económicos, problemas espirituales, pues por la guerra de fe, tenía problemas de pareja porque había decidido dejarme. Mis amigos, digamos que la gente que yo creía que me iba a apoyar, muchos tomaron distancia. Lo que más me dolía, la separación de mi hija, la separación de mi casa, de mis cosas personales y entre otras cosas también el duelo, porque en ese momento también sentía como esa ausencia de mi mami, porque ya no estaba. Afortunadamente, pues pasaron días y entró un dinero que yo no esperaba, la verdad, nunca lo hice con el propósito de que llegara justo en ese momento un dinero que para mí fue como la salvación en ese momento porque no había ninguna otra posibilidad, un dinero que teníamos en común con mi expareja y bueno, recibí ese dinero. Los ángeles me dijeron como esto es lo que tú vas a tener para poder realizar tus sueños y se te va a multiplicar y viene la prosperidad y bueno, etcétera. Me pidieron que tenía que estudiar terapeuta con ángeles en una fundación, digámoslo así, donde hacen todo lo que tiene que ver con astrología, con la parte del razonamiento y todo el tema con los ángeles, angeología también. Y empecé a estudiar terapeuta con ángeles, un sitio muy hermoso donde hacen meditaciones, hay unos salones, hay libros, etcétera. Y me siento muy identificada con este curso, me siento muy feliz. Empiezo también a tramitar el tema de la custodia de mi hija, lo cual no era tan fácil. Y en un sueño que tuve, me apareció que había una persona que estaba muy pendiente de mí con una amiga en común que teníamos. Supuestamente pues era el alma gemela, el alma de conexión y bueno, de eso voy a hacer un programa. Él vive en Perú, decidimos hablarnos. Es una persona con la que tuve una relación hace 10 años y pues siempre fue una persona que me amó mucho, que me quiso muchísimo, que estuvo pendiente de mí en el momento en que se enteró que yo estaba hospitalizada y pues entró el deseo de que él quería estar conmigo, de que él quería ayudarme. Yo acepté, le dije ok, veámonos y encontrémonos a ver qué pasa. Realicé un viaje a Perú, fuimos a Machu Picchu, que de eso vamos a hacer un programa también, y empezamos una nueva vida. Montamos un consultorio terapéutico, un consultorio donde iban a venir las personas a hacer canalizaciones, charlas, cursos, etcétera. Tomamos la decisión de tener un bebé, fue como es ahora o nunca. Y pues quedó embarazada, empezamos una historia pues ya familiar, empezamos a tener una bendición, llega nuestro perro, empiezo a organizar mi nueva vida. Desafortunadamente el consultorio pues no funcionó porque no me conocía la gente, no había digamos que volumen. Entonces Los Ángeles fue como no necesitas eso, empieza a mover tus redes sociales, entonces ya empiezo a meterme en Facebook, a hacer videos.
empiezo a hacer videos de Facebook Live, empiezo a tener contactos en Estados Unidos, en Barcelona, en México, y empiezan a llegar muchas propuestas, muchas cosas, muchos convenios para centros holísticos. Y bueno, los testimonios, toda persona que yo canalizaba tenía un testimonio de manifestación de los ángeles, daban mensajes concretos, daban experiencias de sensaciones, la gente lloraba, se sentía identificada, empecé a mover las redes sociales, contacto va, contacto viene, y bueno, en ese momento pues llegó una persona de Barcelona que tenía o tiene varios centros holísticos donde tuve la oportunidad de canalizarlo, le encantó, me pidió que trabajara con él. Este proyecto era muy grande porque tenía convenio con la ONU y también pues recibí varias propuestas donde el propósito era viajar y llevar pues el mensaje. Esta persona quería que hiciéramos un proyecto de escuela para enseñar cómo conectar con los ángeles y bueno, es una escuela arcangélica donde podía además hacer canalización online. Íbamos a ganar en dólares y hasta en euros, un proyecto muy grande, convenio con la ONU. Mi primer viaje iba a ser para el Centro Holístico de Barcelona, luego viajamos a México y a otro a Argentina, donde obviamente pues el reconocimiento, el dinero y pues todas las oportunidades que aparentemente se abrían ante mí. Yo sentía que, wow, estaba como en ese momento del tope donde iban a empezar a cumplirse los sueños, las relaciones y sobre todo, y el propósito más importante para mí era mi propósito de vida de servirle a Dios. Yo sentía que era un ángel en la tierra donde estaba ayudando, donde tenía servicio, donde hacía lo que me gusta, donde tenía amigos, conexiones, donde estaba creciendo a nivel profesional, espiritual, económico y adicional de eso pues podía ganar dinero. Todo eso pues suena maravilloso, suena muy tentador, suena muy bendecido, ¿no? Sin embargo, cuando esta persona me pidió que ya organizáramos las fechas para empezar el trámite de los tiquetes y esta cuestión del viaje, me concretó, me dijo como necesito que me des la fecha exacta en tu viaje porque quería que fueran en diciembre del 2018. Yo le pedí que me diera enero y fue como, necesito que me des la fecha ya porque voy a comprar los tiquetes. Y yo, por Dios, entonces yo le dije, no, dame unos días más y yo te confirmo la fecha. En ese momento, pues no estaba con mi esposo, él estaba fuera de la casa 4 días en otra actividad. Yo recuerdo que me arrodillé y le dije, Señor, en este momento empecé a orar. Mi vida está en tus manos, Padre Todopoderoso. ¿Tú qué quieres que haga para ti? Dime si este proyecto, si esto hace parte de lo que tú esperas de mi vida. Quiero que en este momento tú me reveles, Padre, si esto realmente es lo que yo debo hacer. Y pues en ese momento es cuando me, el Espíritu Santo me lleva a la Biblia. Yo siempre pedí 5 tesoros, siempre pedí sabiduría, discernimiento, fortaleza, inteligencia y abundancia para poder, abundancia en gracia para poder hacer ese proyecto y esa misión que aparentemente tenía. En ese momento pedí mucho discernimiento, le pedí a Dios que me dijera si realmente su propósito era que yo estuviera, hiciera ese viaje, hiciera esa escuela, pudiera continuar con el tema del libro porque ya lo estaba escribiendo. Y la respuesta fue
coge la Biblia, ábrela. En ese momento yo me arrodillé y le pedí a Dios que me revelara si realmente eso era lo que Él quería de mí. Y me llevó a 2 Corintios 11, 14, 15, donde dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con los que merecen sus acciones. En ese momento yo no entendí nada, ¿no? Yo quedé como así, porque Pablo está diciendo que Satanás se disfraza de ángel de luz. Yo en ese momento no entendí. Sin embargo, volví a escudriñar la Biblia con mucho discernimiento, pidiéndole al Espíritu Santo que me guiara, que me direccionara, si realmente ese viaje era propósito de Dios. Y en ese momento se me revela la verdad, lo que llaman las vendas mágicas. En Juan 8:31-32 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si mantienes fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. En ese momento yo empecé a llorar, empecé a pedirle a Dios que me llevara a la verdad, que yo quería saber si realmente lo que yo estaba haciendo era bien, y me llevó al tercer trabajar para el enemigo, donde identifiqué que en ese momento yo no estaba trabajando para Dios, sino estaba trabajando para el enemigo, donde dice condena a las profetizas, y es importante que lean todo el versículo, donde dice Ezequiel 13, 17, 23. Y ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a esas mujeres de tu pueblo que profetizan según sus propios delirios, denúncialas. En ese momento se me cayó la venda y con muchos otros versículos que voy a ir contando a medida que muestre todo lo que tiene que ver la canalización, entendí que realmente yo no estaba trabajando para Dios. Entendí que el ángel de luz se disfraza a Satanás y que su propósito es mentir y engañar a la humanidad con este tipo de prácticas como la canalización. Yo en ese momento le pedí, Padre Celestial, libérame. Padre, no me dejes hacer este tipo de cosas. En ese momento me lleva a Ezequiel 13, 20, 21, donde dice, por tanto, así dice el Señor Omnipotente, estoy contra sus hechicerías, con las que ustedes atrapan a la gente como a pájaros, pero yo los liberaré de sus poderes mágicos y los dejaré volar. Rescataré a mi pueblo de esos sortilegios para que dejen de ser presa en sus manos. Así sabrán que yo soy el Señor. En ese momento para mí fue como la revelación que yo necesitaba para entender que las cartas, los oráculos, la adivinación, el ver el pasado, el presente, el futuro, no hace parte del reino de Dios. Y me dio un versículo muy poderoso que se llama la armadura de Dios. Efesios 6:10 dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, póngase en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto,
Tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que la palabra de Dios. Oren en espíritu en todo momento con peticiones y ruegos y manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos. En ese momento el Señor me muestra que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas ocultas. También por medio de la visión me muestra todo lo que esconden las esculturas, las estatuas que llaman, de los diferentes santos, de los diferentes Jesús, de las diferentes Marías, donde me dio también el Éxodo 20 y Primera de Corintios 10:19. No lo va a leer porque es largo, pero lo dejo para que ustedes lo lean, para que pidan discernimiento. La Biblia nos advierte todo lo que enfurece a nuestro Dios, la idolatría. En Miqueas 5:13-15 dice: Destruiré de en medio de ti tus esculturas y tus imágenes, y nunca más te inclinarás ante la obra de tus manos. Arrancaré de en medio de ti tus imágenes de acera, y destruiré tus ciudades con ira, y con furor me vengaré de las naciones que no obedecieron. Para Dios lo más importante es la obediencia. Para Dios lo más importante es que nosotros lo pongamos en el primer lugar precisamente para evitar este tipo de cosas y de confusiones. Yo en ese momento me arrodillé, empecé a pedirle a Dios que me diera toda su compañía y bueno, no se pierdan la tercera parte donde cuento todo este proceso, toda esta guerra espiritual, donde cuento todo lo que tuve que vivir en mi inicio de liberación, retiro y desprogramación de la nueva era, donde expongo muy abiertamente todo lo que no nos advierte ni la iglesia ni es común escucharlo. Yo les doy gracias, le pido a Dios que la gracia de Dios esté en todos ustedes, que los bendiga y no se pierdan mi tercer video. Bendiciones.